Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar hoy con nuestro último diálogo de revoluciones epistémicas de este año 2023. Hoy es 15 de diciembre y tenemos una súper invitada, una amiga de la casa, la doctora Carla Brambila, que ya la vamos a presentar porque nos va a venir a hablar sobre su especialidad, que es la educación no formal. Carla es doctora en educación por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es psicóloga también por la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña como docente en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y también es docente de la Facultad de Odontología de dicha universidad. Es coordinadora y ha sido integrante de proyectos de extensión universitaria acreditados por la Universidad Nacional de Rosario. Es integrante de proyectos de investigación acreditados por la Universidad Nacional de Rosario. Ha sido orientadora en experiencias de educación no formal en Argentina, en las provincias de Santa Fe y Formosa, y Piracicaba, en estado de San Pablo, Brasil. Consultora en mesas de educación no formal, divulgadora en temas de educación no formal. Ha publicado diversos artículos académicos y realizado ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre educación no formal. También es evaluadora de artículos de la revista Estilos de Aprendizaje de la Universidad Complutense de Madrid. Y hoy nos acompaña a nosotros en esta última serie de revoluciones epistémicas como para cerrar el año. Por supuesto que el año que viene vamos a volver con el ciclo de conferencias, con Roberto, con Carla si nos sigue acompañando y con invitados así científicos de diferentes ámbitos que nos ayuden a pensar, bueno, estas revoluciones epistémicas. Sin más preámbulo, porque lo que nos interesa hoy es escucharla a Carla. Carla va a hablar sobre la revalorización del concepto de educación no formal. Bueno, Carla, todo el ciberespacio es tuyo, bienvenido, gracias, es una amiga, como dijimos antes, así que la escuchamos atentamente. Gracias, Carla. Bueno, muchas gracias Virginia, muchas gracias Roberto por invitarme a este espacio de diálogo, a estos espacios que son tan ricos para poder intercambiar opiniones, para poder intercambiar ideas y para poder seguir enriqueciéndonos conceptualmente, teóricamente y como a ustedes les gusta mucho también epistemológicamente. Es un placer compartir, bueno, obviamente que si el año que viene continúan, estaré presente y los estaré acompañando con gran placer. Bien, como bien mencionó Virginia, me dediqué al estudio en profundidad en el tema de la educación no formal. Tengo un amplio recorrido en el tema, hace ya desde el año 2000 que me inicié en este camino. Como lo dijo Virginia, mis primeras experiencias fueron en Brasil, trabajando para el Partido de los Trabajadores, que en ese momento, bueno, todavía Lula da Silva no era presidente, pero estaba en ese camino y se empezaron a difundir y divulgar muchos cursos de capacitación laboral, profesional, artísticas, en el ámbito de la educación no formal, y en ese espacio me inserté dando talleres, cursos y también coordinando algunas gestiones. Ahí conocí también muchas personas con gran capacidad en el área y que tienen también un amplio recorrido. Luego, como dijo Virginia, seguí investigando en la educación no formal y hubo un momento, podría decir, un acontecimiento fundamental en mi vida que me hizo repreguntarme, sobre todo por el concepto de educación no formal y cuál es su relevancia y su trascendencia en el contexto actual. Esto fue cuando mi hijo iba a comenzar la escuela. En el nivel inicial me pregunta si le tocaba ir a la escuela de los niños disfrazados. Me dijo, mamá, mañana es el día que me toca ir a la escuela de los niños disfrazados. Y dije, wow, ¿cómo un niño de tan corta edad, porque en ese momento recién tenía 4 años, ya podía advertir que iba a entrar a otro proceso de socialización y a otro proceso de subjetivación y que tenía unas formas propias ese proceso? Entonces, en ese momento también me pregunté, bueno, ¿dónde están los aprendizajes significativos de los niños hoy? Teniendo en cuenta que él ya venía transitando una educación no formal y que le divertía mucho, pero que aparentemente le estaba angustiando ingresar al sistema formal. Y ahí fue cuando quise
empezar a investigar y a profundizar cuáles características y cuáles son las formas propias que tiene este tipo de educación. Empiezo mi proceso de escritura de tesis y empiezo a advertir la poca cantidad de bibliografía en el tema que tenemos en Argentina, no así en el exterior. Hay mucha bibliografía en Europa, en España sobre todo hay una gran producción en el tema, y empiezo también a encontrarme con conceptos que mencionan a la educación no formal potenciándola porque consideran que el no, de alguna manera, la coloca en un segundo plano o la denigra, digamos, si se quiere decir, o la rebaja. Entonces empiezo a encontrarme con terminologías o términos como educación sociocomunitaria, educación para adultos, alfabetización, educación permanente y animación sociocultural, que fue también un concepto que trabajó mucho Trilla, que es uno de los autores más prolíficos en el tema. Pero empecé a advertir que en verdad son todas eufemismos, si se quiere, porque son todas prácticas educativas que están dentro de la educación no formal, que la llaman de ese modo para potenciarla, pero que lo que hacen de alguna manera es segmentarla, y digo entonces que toman la parte por el todo de este modo, porque en verdad son submodalidades de la educación no formal, pero se engloban dentro de esta institución, como la llamo yo, que es la educación no formal. Tenemos que tener en cuenta que el concepto de educación no formal le da nacimiento al concepto de educación formal y al de educación informal. ¿En qué momento surge el concepto de educación no formal? Surge en 1968, en la Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de la Educación, que se llevó adelante en Estados Unidos, en Williamsburg, en Virginia, más específicamente, y en ese momento Philip Coombs, que presidía esa conferencia, advirtió que había un montón de prácticas educativas que se estaban llevando por fuera del sistema escolar, pero que tenían un gran impacto, sobre todo en la democratización y en el fortalecimiento de la sociedad civil. Y es en esa conferencia y en ese ámbito en donde se establecen los tres conceptos de la educación. Educación formal, que es una educación escolar, reglada, secuenciada, y la educación que es también sistemática, que es organizada y que tiene un currículum, y la educación no formal, que también es una educación que es organizada, que es sistemática, que tiene, como digo, sus propias características, sus propios rasgos, y luego la educación informal, que es una educación que es asistemática, porque comprende nuestra vida completa, desde el momento del nacimiento hasta nuestra muerte. De hecho, por ejemplo, Caballé Miranda dice que la educación formal y la educación no formal potencian a la educación informal. Porque también digo que son gemelas, porque cuando se enuncia entonces a la educación no formal, le otorga identidad a la educación formal. ¿Por qué? Porque anteriormente el concepto de educación formal no existía, aparece también en esa conferencia. Anteriormente sí, Durkheim nos había hablado, nos trajo el concepto de formas escolares, y que es un concepto que estuvo muy bien trabajado, muy bien desarrollado, y que está muy bien estudiado por toda la